Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy en este devocional de la madrugada es muerte espiritual. Qué terrible. No queremos ni oír la palabra muerte nosotros. Queremos el saber de que el Dios Todopoderoso está con usted y conmigo. Bendito Padre. Estamos en Apocalipsis 3. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mire lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Santo Dios. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Mire lo que dice el Señor. Acuérdate, le dice, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mire, otra vez, nuevamente el Señor le está hablando a 2 clases de cristianos. Mire qué lindo. Dice, pero tienes unas pocas personas. Quiere decir que del 100% de la iglesia, el 75% estaba muerto completamente espiritual, y había un 25% que se mantenía, que la llamita de ese fuego no se había apagado. Y le dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. Qué triste que el Señor haga, cuando nosotros a veces esperamos otra forma de que el Señor, queremos presentarnos de otra manera delante del Señor. Y sin embargo, mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. El Señor estaba instando a esta iglesia a seguir adelante. Y mire cómo se identifica el Señor. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles serán los 7 espíritus de Dios? Bueno, los 7 espíritus de Dios viene siendo, número 1, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no habitaba en esa iglesia, ya no habitaba en cada uno de los miembros. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿acaso estamos haciendo entristecer al Espíritu Santo, o estamos trabajando en conjunto con el Espíritu Santo para adorar el nombre del Dios Altísimo, para que Él avive en nuestro corazón, que Él encienda la llama que hay en medio de nosotros? Esto ya no estaba en esa iglesia. Estaba a punto de irse el Espíritu Santo de esa iglesia por completo. No había un espíritu de sabiduría. Esa iglesia no tenía sabiduría de lo alto. Dice que la sabiduría viene de lo alto. Una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Sobre todo el entendimiento que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si nosotros a veces actuamos como robots, solamente porque lo tenemos que hacer, pero no hay nada en nuestro corazón.
Eso estaba faltando en la iglesia. Había falta de inteligencia. Usted dirá, pero si la sabiduría y la inteligencia es lo mismo. No, la inteligencia es del hombre humanamente, pero la sabiduría es lo que nos hace ver las cosas, hacer las cosas perfectamente delante de Dios. Y esto era lo que le estaba faltando al pueblo. El otro espíritu era el espíritu de consejo. No había alguien que aconsejara, no había alguien que instara al pueblo por medio de la Biblia a seguir adelante, a decirle, mira, si tú estás pecando, aquí la Biblia dice, aquí las sagradas escrituras nos están dando, así, no, en otras palabras, no daban consejo ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a los adultos, ni al hombre, ni a la mujer. Estaban haciendo las cosas como ellos creían que era correcto. Tampoco había un espíritu de poder, no tenían poder para nada. El enemigo se burlaba de esa iglesia. Cuando la iglesia viene a veces orando por alguien, orando. El enemigo sabe de qué manera tú y yo andamos en la iglesia. A veces no responde. ¿Por qué? Porque andamos abiertamente. Estamos haciendo alianzas a veces con el enemigo. El otro espíritu era el espíritu de conocimiento. No conocían las sagradas escrituras, solamente sabían lo de encimita, pero estaban perdiendo el conocimiento. El otro espíritu era el temor a Dios. Se habían olvidado de que Dios estaba viendo, que Dios estaba observando, que los espíritus de Dios están viendo, están penetrando dentro y que a Él no se le puede engañar. Nada le será oculto al Señor. A eso se estaba refiriendo. En otras palabras, el Señor estaba diciéndole a esta iglesia, estás muriendo físicamente, estás a punto de desaparecer en los libros de la vida. Voy a borrar tu nombre, le dice el Señor. Cuando una persona solamente acepta por pura emoción y luego se vuelve al mundo, anda en el mundo para arriba y para abajo y se olvidó del Señor y nunca más vuelve, quiere decir que nunca le aceptó. O si usted anda en el mundo y después se arrepiente y viene con el Señor y le dice, Señor, perdóname, y vuelve nuevamente al Señor, entonces usted ha creído verdaderamente, porque no quiere decir que porque seamos cristianos no vamos a fallar, no vamos a pecar. Sí, pero conscientemente es muy difícil pecar conscientemente. Cuando usted peca inconscientemente es cuando nosotros reaccionamos y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, perdónanos porque hemos fallado delante de ti. Mire aquí la iglesia lo que le dice el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia había tenido un gran avivamiento cuando el apóstol Pablo había llegado a predicar el evangelio, y en ese momento ellos se habían avivado espiritualmente. Muchos habían creído en el Señor, muchos habían dado honra y gloria al Señor, muchos comenzaron trabajando, pero poco a poco, media vez Pablo se fue de ahí, era como si nada hubiese pasado. Solamente iban a la iglesia por ir. Y aparte, esa iglesia estaba localizada en lo que ahora es Turquía. En esa época, esa iglesia era muy próspera en el comercio, especialmente en el textil, donde ellos cambiaban los colores por aquellos colores hermosos. Hacían unas túnicas, unos velos tan hermosos, tan lindos. Los mejores colores los encontraba ahí. Y esa iglesia estaba montada sobre una cima y tenía una sola puerta, y esa puerta estaba supuestamente bien custodiada por soldados. Entonces esta iglesia se había acomodado físicamente, literalmente. Ellos decían, el enemigo no va a poder entrar aquí, pero ya el enemigo de Dios, que es el demonio, ya estaba dentro de esa iglesia. Ya él era partícipe, se puede decir que era un miembro más de la iglesia. Santo Dios, era un miembro más, porque él solo era un frío, era helado
aguado todo aquello. El mensaje era totalmente aguado. Era un mensaje sin palabra. Era un mensaje que no retumbaba en los oídos, no llegaba al corazón. Era un mensaje totalmente muerto. Aquella iglesia, eran muy poquitos los que quizás trataban no solamente de ir a la iglesia, sino de reunirse con sus miembros en otro lugar para que el avivamiento estuviera en ellos, en su corazón. Mire, es muy difícil. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos dejar de reunirnos, porque al dejar de reunirnos, automáticamente nosotros, como personas que somos, como fieles que somos de Dios, vamos a irnos haciendo, nos vamos a ir enfriando. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso nosotros debemos de tener. Mire qué lindo, nos están viendo desde Jerusalén. Felicidades desde aquí. Te mandamos un fuerte saludo, Alejandro. Él es uno de nuestros guías allá en Israel. Qué hermoso es saber que desde Jerusalén nos están escuchando. Desde Jerusalén nos están viendo. Persona no puede hacer todo de una sola vez. Yo no puedo predicar, no puedo llevar las oraciones, no puedo prepararme para un mensaje, no puedo prepararme para el devocional, no puedo prepararme. O es una solamente, eso solamente Dios, el Todopoderoso, el Dios Altísimo, Dios Santo de Israel, es el que nos empuja, el que nos da la fuerza, el que nos da a nosotros el entendimiento para poder seguir adelante. Esta iglesia se puede decir que estaba en una ciudad próspera. Ellos estaban llenos de lujo. En el tiempo que el apóstol Juan les escribió este mensaje, ya toda la gloria y la fama de Sardis eran cosa del pasado. Ya no se hablaba de que esa iglesia estaba en gran avivamiento, como le dije yo al principio, que había estado con el apóstol Pablo, cuando Pablo había llegado ahí. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: la menora, aquel candelabro que tú tenías que con amor tenías que tú sembrar los olivos, sacar el aceite del olivo, ponérselo a aquellas velas, aquellas 7 velas que tú tenías que encender cada mañana. El sacerdote tenía que presentarse delante de Dios primeramente y encender las velas, estar seguro que esas velas nunca se apagaran, y esas velas estaban a punto hasta de apagarse. Esas velas, el Señor le estaba diciendo al pueblo, así como están esas velas ya a punto de apagarse, así está tu vida espiritualmente, solamente para que vean y crean. Realmente estaba la iglesia parada, abierto el templo, se puede decir el edificio, pero dentro de ahí no habitaba el poder de Dios, no habitaba la sabiduría de lo alto, no habitaba el Espíritu Santo. Estaba viendo desde lejos, el Señor estaba instando a la iglesia aquí a reavivarse. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Imagínense, habían poquitas cosas que estaban vivas, se puede decir. La condición de vida que tenía la iglesia era una condición totalmente pobre delante de Dios. Aquí el Señor definitivamente le está dando el mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje más duro, porque esta iglesia estaba a punto de no recibir lo que el Señor le ha dado a sus hijos, de lo que el Señor les ¿qué es lo que el Señor le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que el Señor me ha prometido a mí? Bueno, me ha prometido de que el día que Él venga, que el día que Él llame a su pueblo, yo seré levantada, usted será levantado delante de Dios en cuerpos transformados. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis no estaba ni por cerca. Esta emergencia que tú te reavives porque tú estás muerta. Básicamente hay un poquito nada más. El Espíritu Santo está en la puerta.
puerta porque ya no le permites entrar. Mire qué triste es esto. El Espíritu Santo ya no le permite entrar porque el enemigo ya está dentro de la iglesia, ha tocado los corazones de los miembros de la iglesia. Eso estaba pasando con Sardis. Es cuando el Señor le da al diagnóstico más duro, la palabra más dura a nivel local y a nivel personal. El Señor le estaba dando este diagnóstico a la iglesia. La iglesia tenía que sí o sí ser completamente redimida nuevamente. Tenía que ser completamente reavivada completamente, porque todo lo que hacían ahí básicamente era mentira delante de Dios. Era un mensaje destructivo el que estaban llevando a la iglesia. En otras palabras, le estaban diciendo a la iglesia: no hay nada que mejorar, todo está muy bien. No, cuando nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis siempre. ¿Será, Señor, que yo estoy creciendo espiritualmente? ¿Será que yo estoy creciendo en lo que a ti te agrada? ¿Será que yo estoy en esa brecha caminando delante de ti? ¿Será que yo ando con temor y temblor delante de ti? ¿Será que yo te temo, Señor? ¿Será que me está haciendo falta algo delante de ti? Aliéntame, Señor. Dame las fuerzas para seguir adelante, porque no es fácil mantenernos en la brecha, pero cuando nosotros estamos constantes buscando delante de Dios, mire qué lindo como el Señor siempre va a venir a tiempo y fuera de tiempo. El Señor le está hablando a la iglesia que el Señor es bueno, porque el Señor tiene comprometido su nombre, porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las cosas que yo quiero caminar espiritualmente, conocer espiritualmente. Yo quiero más y más del Señor. Yo quiero comer de ese pan, de ese maná del cielo que estoy comiendo ahora. Mi alma está siendo saciada, tu alma está siendo saciada. El Señor quiere hablarle a todos, pero no todos quieren ser usados, no todos quieren que el Señor les hable. A veces somos tan mal educados que cuando nos levantamos, el Señor pasa frente a nosotros, el Señor está frente a ti y tú pasas de lado, vienes, vas y entras a tu casa, sales, pero no le miras, no le conoces, no le sientes. ¿Por qué? Porque hay un vacío que tú estás dejando, como aquellas mujeres de las 5 vírgenes que dicen que 5 estaban listas, pero las otras 5 estaban por estar. Así estaba esta iglesia. Es necesario que te reavives, porque si no, yo vendré pronto. Eso era lo que le decía el Señor. Era necesario, como aquellas mujeres de las 5 lámparas, que las lámparas estaban apagadas. Era necesario que enciendas tu lámpara hoy. Es necesario que tú prendas fuego, que le eches leña. ¿Cuál es la leña? El Espíritu Santo, que redarguye, que quema todo aquello que no es agradable delante de Dios. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Es necesario. No le estaba diciendo hazlo porque no, es necesario. Le estaba diciendo: no hay de otra que tú puedas hacer. Solamente tienes que avivar el espíritu, tienes que revivir. Y le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están a punto de morir. Todas aquellas glorias, mucha gente, como yo decía, habla de las glorias pasadas, pero la gloria es ir de gloria en gloria. Es qué es lo que yo voy a hacer hoy, qué es lo que yo estoy haciendo hoy, cómo es que el Señor me está hablando a mí hoy en día, qué es lo que yo tengo que revivir. Tal vez yo no me doy cuenta, tal vez yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. En oración tú le puedes decir al Señor: Señor, háblame, muéstrame en sueños, háblame por medio de tu palabra, que cuando yo lea todas las sagradas escrituras, tú me puedas hablar en qué yo ando fallando delante de ti. En otras palabras, la iglesia de Sardis no se había preocupado para nada de cuidar lo que Dios pensaba de ella, lo que Dios veía en ella. Se preocupaba por lo que la gente viera en ella. Probablemente tenían un templo muy lindo, probablemente tenían todo aquello muy lindo, iban muy bien equipados, muy bien vestidos, muy bien
arreglados. Pero ¿qué pasaba internamente? ¿Qué pasaba? Acordémonos lo que el Señor le dijo a Samuel, al profeta Samuel, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David. Dice que cuando él llegó a la casa de Elí, le dijo: tráeme a todos tus hijos, tráelos a todos. Y cuando entró el primero, era un hombre alto, de hermoso parecer, un hombre fornido, un hombre que dice que aparentaba que era un gran guerrero. Y él dijo en su corazón: este verdaderamente es el hijo, el que yo vengo a ungir. Y el Señor le dijo: no, Samuel, porque ustedes, y ahí lo incluyó a Samuel, ustedes ven, le dijo, lo que está por fuera, pero yo veo el corazón, y a este lo desecho hoy. Mire qué terrible que el Señor nos deseche. El Señor te está diciendo: tienes que tener un corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón que sea de acuerdo al corazón de Dios, un corazón que esté dispuesto a hacer las cosas que Dios te está mandando a hacer. ¿Qué significaba realmente estar muerto? Muchas veces muchos cristianos piensan que estar vivo es a cantar nada más, es a orar nada más, pero por fuera, por dentro. Por eso dice el Señor: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Bendito, ay, Santo de Israel. Afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Dios mío, qué terrible es trabajar en vano. Qué terrible es que el Señor, cuando lleguemos donde Él, nos diga a nosotros: Dios mío, yo quisiera que el Señor me dijera: sierva inútil, en lo poco me serviste, pero en lo mucho te pondré. Tenemos al Espíritu Santo de tu lado. Tú tienes todo. Tú tienes el Padre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores de tu lado. ¿Qué más necesita? Solamente necesita decirle al Señor: Señor, yo estoy fallando delante de ti. Si yo no tengo ese corazón, si yo no tengo ese empuje, si yo no tengo, Señor, me hace falta fortaleza. Sopla en mí esos 7 espíritus, Padre, de los cuales tú estás hablando, que es el Espíritu Santo, es el número 1, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Dios, porque el enemigo se burla de la iglesia. El enemigo se nos ríe en la cara cuando nosotros a veces oramos por un enfermo y el enfermo no se sana, o el enfermo o la gente estamos orando por un endemoniado. El espíritu se ríe de nosotros, porque el espíritu del enemigo también sabe cómo tú andas delante de Dios. Por eso yo te digo que ahora es el momento en que el Señor nos llama, y el Señor dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto le dice a usted y me dice a mí que usted y yo debemos de tener frutos. ¿Cuáles son los frutos? Primeramente, la forma de hablar. Primeramente, la forma de aconsejar. Primeramente, la forma en que usted y yo alabamos al Señor. Primeramente, la forma en que usted y yo buscamos del Señor, porque no es lo mismo ir solamente a la iglesia y salir de ahí. Eso se llama hipocresía, solamente aparentando que somos como los fariseos, cuando el Señor les decía: hipócritas, son blanqueados por fuera, pero por dentro están completamente negros, por dentro están completamente vacíos. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Así es que le dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo en tu corazón y arrepiéntete. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida, usted y yo tenemos el aliento hoy en esta mañana, y eso quiere decir de que usted, mientras tenga vida, usted tiene esperanza de decirle al Señor: Padre, estoy aquí. Yo no quiero que el día que tú me llames a tu presencia, tú me deseches de ella, que al contrario, Señor, tú me abraces, que yo
no me tire como aquella mujer que quebró el perfume de alabastro delante de tus pies, Señor, y besar tus pies y decirte gracias, Padre. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me apartaste y me separaste para ti. Gracias porque me instruiste, me diste, Señor, el aliciente de seguir adelante, porque yo nunca estuve solo. Acuérdese una cosa, usted puede estar sola en una casa, usted puede estar sola en una habitación, pero Dios está con usted. Usted no está solo. Probablemente usted no lo verá, pero lo puede sentir el Espíritu Santo que la redarguye, que usted cuando está dormida, el Espíritu Santo está allí cuidando de usted, está el ángel guardando de usted. Esto significa tener una vida cristiana productiva delante de Dios, que usted y yo no perdamos tiempo, que cuando alguien se nos presente, a cada persona presentarle el plan de salvación, presentarle al Cristo que usted y yo vivimos, pero también conforme a nosotros andamos, conforme a lo que nosotros hablamos, conforme como nosotros actuamos. Y dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí no está hablando el Señor realmente de que va a levantar la iglesia. Aquí el Señor está hablándole a una persona en específico, aquel cristiano que no está firme. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Probablemente corto el hilo de tu vida. Probablemente corte yo ese hilo, y cuando yo lo corte será así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y a dónde tú vas a ir? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Es decir, que cuando nosotros no avanzamos en el Señor, lo que hacemos es tener avances en las obras de Satanás. A veces nosotros hacemos alianzas con el enemigo sin querer, inconscientemente. Pero el Señor nos está alertando a que reflexionemos. Dios siempre tiene un plan de acción para el pueblo, para aquel que está a punto de sucumbir, para aquel que está muerto. Hay pastores que están transformando la palabra, hay pastores que están maquillando la palabra, hay pastores que no están hablando de nada de esto, están hablando de que si tú das 100, el Señor te va a dar 1000, que si tú tienes un carro, el Señor te va a dar otro mejor. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa tu corazón, le interesa tu pensamiento, le interesa tu vida delante de Él. Quiere hablarle a usted y darnos vida como le dio vida a Lázaro, como cuando resucitó a Lázaro que ya estaba muerto. Así el Señor lo quiere resucitar a usted que se está muriendo en vida, a usted. Entonces el Señor le dice, pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Yo puedo estar en esas pocas. Dios tiene todavía un remanente fiel. Es reconocer que nosotros estamos a veces en grandes peligros, estamos rodeados, a veces aún pertenecemos a veces a una iglesia muerta, pero descuidar nuestra relación con Dios, ahí sí que estamos muertos completamente. Cuando no reconocemos que hemos perdido toda relación con el Señor. Y dice, y no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Yo quiero encontrarme digna delante de Dios. ¿Cómo tú te quieres encontrar delante de ese Dios vivo? Que la paz de Dios esté contigo. Muchos predicaban la palabra de Dios, muchos hablaban de la palabra de Dios, muchos hacían buenas obras y ahora están muertos en vida. Ahora están muertas esas obras. Ya no hay nada, ya solamente son puros recuerdos que hay. Bendito el nombre del Dios Altísimo. Dios es grande, poderoso, poderoso el Dios gigante. El poderoso gigante está contigo y conmigo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora. Amén.